Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Mi primer instinto fue mirar hacia el horizonte buscando algo que se saliera de lo normal, pero no vi nada. Entonces bajé la mirada y lo vi, una línea roja que contrastaba brutalmente con la blancura de la nieve. Un rastro de sangre. Al principio pensé que mis ojos me estaban engañando. A veces, el cansancio y el reflejo del sol sobre la nieve jugaban malas pasadas. Pero al acercarme me di cuenta de que no era ninguna ilusión. El rastro era real y fresco. La sangre no se había congelado, lo cual era extraño considerando las temperaturas que nos rodeaban. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Rodríguez, uno de mis compañeros, rompiendo el silencio. Nadie respondió. Todos estábamos igual de confundidos. Me arrodillé para ver mejor el rastro. Era ancho, como si algo hubiera sido arrastrado, pero no había huellas. No había marcas de botas ni de animales. Nada. Solo esa línea roja que se perdía en la distancia. El sargento Harris frunció el ceño, su mirada fija en la mancha de sangre. Luego levantó la cabeza mirando el horizonte, como si intentara descifrar qué había allá adelante. Esto no tiene sentido, dijo finalmente con voz grave, pero si alguien está herido tenemos que encontrarlo. Vamos a seguirlo. Nos miramos entre nosotros sin decir una palabra. Nadie quería ir, pero Harris tenía razón. Si alguien estaba allá afuera en ese infierno helado, necesitaría ayuda. Y aunque algo en mi interior me decía que no debíamos seguir ese rastro, obedecí. Formamos una fila más cerrada, con Harris al frente y yo a pocos metros detrás de él. A medida que avanzábamos, la tensión se hacía palpable. Nadie hablaba y el sonido de nuestros pasos era ahora más lento, más pesado. Me esforzaba por no mirar demasiado el rastro, pero era inevitable. La sangre seguía fresca y lo más inquietante era que no se detenía. Continuaba como una cicatriz interminable sobre la nieve virgen, perdiéndose en el horizonte. No tiene lógica, susurró Rodríguez, rompiendo el silencio de nuevo. Aquí, con este frío, la sangre debería congelarse al instante. No respondió nadie. Todos pensábamos lo mismo, pero no queríamos decirlo en voz alta. No había explicación para lo que estábamos viendo. El frío, que hasta ese momento era solo un inconveniente, empezó a sentirse diferente. Era como si algo se hubiera despertado en la tundra. Algo que nos estaba observando desde muy lejos, o quizás más cerca de lo que pensábamos. Miré a mi alrededor tratando de encontrar algún signo de movimiento, alguna sombra. Nada. Solo el silencio abrumador y el vacío blanco que parecía no tener fin. Pero aún así, no podía sacudirme la sensación de que no estábamos solos. Llevábamos más de media hora siguiendo el rastro cuando noté algo más extraño aún. El viento había desaparecido por completo. El aire seguía helado, pero no había ni una brisa. La nieve a nuestro alrededor estaba inmóvil, como si el mundo entero se hubiera congelado en el tiempo. El sargento Harris levantó la voz, apenas por encima de un murmullo. Estén atentos. No me gusta esto. Asentí, apretando mi rifle con más fuerza. No me gustaba esto tampoco. El Ártico podía ser un lugar cruel, pero en ese momento su indiferencia habitual había cambiado. Ahora sentía que el hielo nos observaba, que ese rastro de sangre nos llevaba directo hacia algo que no queríamos encontrar. Seguimos el rastro durante más de una hora, caminando en silencio con los ojos fijos en la línea roja que nunca terminaba. El frío parecía intensificarse con cada paso, como si nos adentráramos en algo más que solo hielo. El rastro de sangre era interminable, como si alguien lo estuviera pintando mientras avanzábamos. Lo más inquietante era que no había señales de lucha, ni cuerpos ni animales que pudieran explicar su origen. Solo la sangre, cada vez más intensa y roja. De pronto, el sargento Harris levantó una mano nuevamente, deteniéndonos en seco. «Escuchen», susurró. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración, intentando escuchar algo más allá de los latidos acelerados de nuestros corazones. Al principio no oí nada, pero entonces lo sentí,
Un ruido bajo, como un susurro distante que parecía viajar con el aire helado. Cerré los ojos por un segundo, agudizando mis sentidos. Era apenas perceptible, pero estaba ahí. Un murmullo irregular, como si alguien hablara muy lejos, apenas audible entre las ráfagas de frío. ¿Eso es una voz?, pregunté en un hilo de voz. Rodríguez asintió, pálido mientras miraba a su alrededor. El sargento no dijo nada, pero sus ojos se endurecieron. Parecía tan confundido como nosotros, pero no lo demostraría. Sigan avanzando, ordenó con firmeza. Mantengan los ojos abiertos. Retomamos la marcha, pero esta vez con un ritmo más lento, más cauteloso. Mis manos empezaban a entumecerse a pesar de los guantes térmicos. El frío ya no era solo físico. Era un peso sobre mis hombros, una presión constante que me decía que no debíamos estar allí, que algo andaba muy mal. Minutos después, Rodríguez volvió a romper el silencio. «Esto no está bien, sargento. Esa voz viene de todas partes». Tenía razón. El susurro había cambiado. Ya no era un murmullo lejano, ahora parecía rodearnos, resonando por encima del hielo como si las mismas montañas lo estuvieran devolviendo. Sonaba como muchas voces a la vez, hablando en un idioma que no entendíamos, como un canto distorsionado que subía y bajaba de tono. Me giré instintivamente sintiendo que algo nos observaba desde atrás, pero no vi nada. Solo la estela de nieve que habíamos dejado. En formación cerrada, ordenó Harris con voz más fuerte esta vez. No pierdan el foco. Nos agrupamos más, avanzando con el dedo cerca del gatillo. Aunque ni siquiera sabíamos contra qué podríamos disparar. La línea de sangre seguía extendiéndose y, por un momento, quise gritarle al sargento que nos detuviéramos, que diéramos la vuelta y regresáramos a la base. Pero las palabras murieron en mi garganta. No podía explicarlo, pero sentía que ya no podíamos regresar. Como si algo nos estuviera obligando a seguir adelante. De repente, un sonido nos hizo detenernos de golpe. Fue un ruido seco, un crack que resonó en el aire como un disparo. Todos giramos la cabeza hacia el frente. A unos metros de distancia, el rastro de sangre cambiaba. La línea perfecta se convertía en un charco grande y oscuro, como si lo que fuera que había sido arrastrado finalmente se hubiera detenido. «Ahí está», susurró Rodríguez con voz temblorosa. «¿Qué hacemos, sargento?» Harris levantó un brazo y nos hizo avanzar lentamente hacia el charco. El aire se sentía denso, como si estuviéramos respirando algo más que oxígeno. Cada paso me parecía una eternidad. Y con cada metro que avanzábamos el susurro a nuestro alrededor se hacía más fuerte, más insistente. Ahora sonaba como una especie de risa baja y distorsionada, mezclada con palabras incomprensibles. Llegamos al borde del charco y nos quedamos inmóviles. Lo que vimos ahí nos dejó sin palabras. La sangre no estaba sobre la nieve. No era una mancha líquida ni un rastro en la superficie. La sangre salía del suelo, brotaba desde debajo de la nieve, como si el mismo hielo estuviera herido, como si algo bajo nuestros pies estuviera sangrando. «Dios santo», murmuré. Harris no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. No entendía qué estaba pasando, pero no podía ignorar lo que veíamos. Entonces el suelo tembló. Fue apenas una vibración tan leve que al principio creí que me lo imaginaba, pero no. Todos lo sentimos. El hielo bajo nuestros pies se movió como si algo gigantesco estuviera respirando muy, muy abajo. «Atrás», dijo Harris, su voz ahora apenas un susurro. «Retrocedan ahora». Pero antes de que pudiéramos movernos, un sonido gutural, profundo y antinatural rompió el aire. Fue un rugido o quizás un grito, pero no era humano ni animal. Era algo más. Algo que llevaba dormido siglos bajo ese hielo y que ahora parecía estar despertando. El suelo bajo mis botas vibraba como si algo estuviera moviéndose justo debajo de nosotros. No era un temblor natural, era algo más, un ritmo lento y constante, como el latido de un corazón inmenso enterrado bajo kilómetros de hielo. El charco de sangre seguía creciendo y aquella risa distorsionada y escalofriante no dejaba de resonar a nuestro alrededor, cada vez más fuerte. «Retrocedan, rápido», gritó Harris,
su voz ya sin el control habitual. No lo pensamos dos veces. Empezamos a retroceder, intentando mantener la formación, pero el terror nos carcomía desde adentro. Sentía que el aire se espesaba, que el frío se había transformado en algo más, algo vivo. Mis piernas se movían casi por instinto, porque mi mente ya no podía procesar lo que estaba sucediendo. Rodríguez fue el primero en perder la compostura. Giró sobre sus talones y comenzó a correr sin mirar atrás. «Rodríguez, no te separes», gritó Harris. Pero Rodríguez no escuchó. Lo vimos desaparecer entre la bruma que comenzaba a levantarse, un velo blanco que surgió de la nada, como si el hielo estuviera exhalando. Por un segundo pensé en seguirlo, en correr tan rápido como pudiera, pero el rugido volvió a sonar. Más cerca esta vez. Como si emergiera de todas partes a la vez. «Quédense juntos», ordenó Harris, apuntando su rifle hacia la nada. La vibración del suelo aumentó. El hielo comenzó a agrietarse a nuestro alrededor con sonidos secos, como cristales rompiéndose. No era un movimiento caótico, parecía que algo enorme estaba subiendo desde las profundidades, desplazando el suelo bajo nuestros pies. «Avancen hacia la colina, ahora», gritó Harris, señalando una pequeña elevación de nieve y roca a unos 100 metros al norte. Corrimos como nunca. El equipo en nuestras espaldas pesaba el doble con el frío y el miedo, pero nadie se detuvo. Sentía mis pulmones arder con cada bocanada de aire helado, pero no me atrevía a mirar atrás. La risa seguía ahí, acompañada ahora de un crujido extraño, como si el hielo estuviera abriéndose en enormes grietas. Cuando alcanzamos la cima de la colina, giré intentando ver qué nos perseguía. Lo que vi me dejó paralizado. A unos 100 metros, el suelo se estaba hundiendo lentamente, como si algo estuviera tirando de la nieve desde abajo. El charco de sangre se había extendido y ahora formaba un círculo perfecto, un símbolo casi hipnótico en medio del blanco inmaculado. Pero lo peor era lo que empezaba a salir del centro. Primero fueron unos dedos negros y alargados, como raíces podridas, emergiendo de la nieve con movimientos lentos y torpes. Luego, una mano enorme y grotesca, con piel que parecía hecha de sombra y escarcha. «¿Qué diablos es eso?», murmuré. Mis compañeros y yo estábamos tan paralizados como yo. La cosa seguía emergiendo, lenta, como si estuviera probando la superficie por primera vez en siglos. Una figura comenzó a levantarse del hielo, más alta que cualquier hombre, con una forma vagamente humana, pero retorcida. Cubierta por una especie de niebla oscura que parecía moverse a su alrededor como si tuviera vida propia. De repente, la figura se detuvo y giró la cabeza hacia nosotros. No tenía ojos, solo un rostro liso y oscuro, pero aún así sentí su mirada clavarse en mí, como si pudiera ver directamente dentro de mi mente. «No puede ser real», susurró uno de los compañeros. El silencio se rompió cuando la criatura emitió un sonido espantoso. Un rugido profundo que resonó en mis huesos y me hizo caer de rodillas. Sentí como si mi cerebro estuviera a punto de estallar. Mis compañeros comenzaron a gritar y el sargento Harris disparó. «Fuego, disparen». Las balas salieron disparadas hacia la criatura, perdiéndose en aquella sombra espesa que la cubría. Era como si no le hicieran nada, como si el mismo aire se tragara los proyectiles. La criatura comenzó a avanzar hacia nosotros, lenta pero segura, con movimientos que parecían retorcer el espacio a su alrededor. «Tenemos que salir de aquí», grité tratando de ponerme de pie. Harris me escuchó. «Retirada a la base». Corrimos como nunca, sin mirar atrás, mientras el suelo continuaba temblando y el rugido seguía persiguiéndonos, retumbando en cada fibra de mi ser. Sentía que algo enorme nos seguía, como si el mismo Ártico nos estuviera persiguiendo, reclamando algo que no comprendí. No sé cuánto tiempo corrimos. Los minutos se sentían como horas y el horizonte no parecía acercarse. Solo cuando el rugido comenzó a apagarse y el suelo dejó de vibrar, nos detuvimos. Caí de rodillas en la nieve, jadeando, con el cuerpo al borde del colapso. «¿Dónde está Rodríguez?», preguntó uno de los compañeros con la voz rota. Nadie respondió. Miramos a nuestro alrededor, pero no había rastro de él.
Solo el silencio, el frío y el vacío blanco que se extendía hacia el infinito. Harris nos miró, su rostro pálido pero firme. No podemos regresar a la base sin asegurarnos de que es eso y sin encontrar a Rodríguez. Quise gritar que no podíamos volver ahí, pero no lo hice. Porque aunque el miedo me tenía paralizado, algo me decía que esto no había terminado. Algo en el fondo de mi mente susurraba que aquello nos estaba esperando. Nos quedamos inmóviles en la nieve, tratando de recuperar el aliento. El aire helado cortaba como cuchillas, y aunque la criatura había dejado de perseguirnos, sabía que no estábamos a salvo. La sensación de peligro era palpable, una sombra que se cernía sobre nosotros incluso cuando no podíamos ver nada más allá de nuestro pequeño círculo de visión. Harris miró hacia el horizonte, hacia la dirección de la base. Podíamos ver la columna de humo que se levantaba en el cielo desde la distancia. Una señal de que la tormenta de nieve que habíamos sentido formarse no era natural. No estábamos solos en el Ártico, y ahora, después de lo que había ocurrido, entendía que nunca lo habíamos estado. Rodríguez se quedó atrás, dijo finalmente, su voz grave. Tenemos que regresar por él. Mi primer instinto fue negar con la cabeza, pero sabía que no podía dejarlo atrás. Rodríguez era uno de nosotros y en ese lugar, en ese hielo blanco y vacío, no podíamos permitirnos dejar a nadie atrás. Además, había algo más, una conexión que no podía explicar. Esa cosa en el hielo, ese ser que había despertado, no se había ido, nos había dejado vivir por ahora, pero sabía que no había terminado con nosotros. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó uno de los compañeros, sus ojos llenos de pánico. No lo sé, respondió Harris, apretando los dientes, pero no era humano y no parece ser algo natural de este lugar. La criatura, si es que se podía llamar así, había salido del hielo. ¿Pero qué era realmente? Ninguno de nosotros había visto algo así antes, ni siquiera en los entrenamientos más extremos o en las misiones más peligrosas. Esta cosa era diferente, como si el Ártico mismo la hubiera creado. Una especie de guardián dormido que había sido liberado por el calentamiento global, por la intervención humana o por alguna otra fuerza desconocida. ¿Y si esa cosa está por todos lados?, dijo uno de los soldados, su voz temblorosa. ¿Qué hacemos entonces? Harry se giró hacia él, su mirada dura. No vamos a quedarnos aquí a esperar a que venga por nosotros. Vamos a buscar a Rodríguez y luego regresamos a la base. Tenemos que informar de lo que vimos. Nadie argumentó contra eso. Todos sabíamos que Harris tenía razón. No había manera de escapar del Ártico sin volver a la base. Aunque regresar significara enfrentarnos a esa cosa nuevamente, era nuestro único camino de salida. Nos reagrupamos, tomamos un respiro profundo y comenzamos a avanzar hacia el lugar donde habíamos visto a Rodríguez desaparecer. La nieve crujía bajo nuestras botas y el cielo sobre nosotros estaba cada vez más oscuro, como si una nueva tormenta se estuviera gestando. Pero no había tiempo para esperar. Rodríguez estaba solo allá afuera, perdido en el inmenso vacío blanco y no podía dejárselo al destino. Avanzamos en silencio, manteniendo el contacto visual cuando era posible. La niebla que había aparecido parecía haberse disipado por ahora, pero aún podíamos ver su sombra a lo lejos, moviéndose entre los árboles que sobresalían de la nieve. A medida que nos acercábamos al lugar donde habíamos visto a Rodríguez por última vez, el susurro bajo y las vibraciones en el suelo comenzaron de nuevo. Más leves al principio, pero crecieron rápidamente en intensidad. «Nos está siguiendo», exclamé, sintiendo que el terror volvía a apoderarse de mí. «Calla y sigue adelante», ordenó Harris, su voz firme y sin rastro de miedo. «No podemos permitir que eso nos detenga». La criatura o lo que fuera, no parecía haberse dado por vencida. Podíamos sentir su presencia a nuestro alrededor, como un frío más intenso que el del viento, como si el mismo aire estuviera vivo y nos rodeara. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna señal, alguna sombra en las copas de los árboles, pero no había nada. Todo seguía igual de blanco, igual de inmóvil. Llegamos al lugar donde habíamos visto a Rodríguez por última vez, una pequeña hondonada entre dos colinas donde el rastro de sangre parecía terminar abruptamente.
El aire estaba pesado, casi eléctrico, y de nuevo sentí el latido del suelo bajo mis pies. No podíamos quedarnos ahí. Rodríguez, llamó Harris en voz alta. Rodríguez, contesta. No hubo respuesta. El silencio se cerró sobre nosotros como una manta espesa y sentí que el miedo comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Debe de estar herido, murmuré, mirando a las colinas a ambos lados. Pero, ¿qué le pudo haber hecho eso? No sé, respondió Harris con voz tensa, pero no vamos a quedarnos aquí para averiguarlo. Empezamos a avanzar por las colinas, saltando sobre las grietas de hielo y evitando las zonas más peligrosas. La nieve crujía bajo nuestros pies y cada sombra en el horizonte me hacía girar, esperando ver a esa cosa, a esa criatura que no podíamos entender. El susurro volvió más fuerte ahora, como si la cosa estuviera cada vez más cerca. Como si nos estuviera rodeando. Podía sentir la presión en mi pecho, un peso que se hacía más fuerte con cada paso que dábamos. Harris seguía adelante, con los ojos fijos en el suelo, como si pudiera ver algo que nosotros no podíamos. Harris, ¿qué está pasando? Le pregunté, mi voz casi apagada por el miedo. Se detuvo y se giró hacia mí, su expresión grave. No estoy seguro, pero creo que esa cosa no está sola, respondió finalmente. Creo que hay más de ellas. Mi estómago se encogió al escuchar esas palabras. ¿Más de esas cosas? Como si fuéramos los primeros en encontrarlas, los primeros en despertar su ira. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté, sin saber realmente si quería saber la respuesta. Seguimos adelante, dijo Harris, con una resolución que apenas disimulaba su miedo. Debemos encontrar a Rodríguez. Es la única forma de salir de aquí con vida. Nos adentramos en el silencio y el frío de las colinas, siguiendo las huellas de Rodríguez. La nieve crujía bajo nuestras botas y el rugido de lo que sea que nos estaba persiguiendo resonaba cada vez más cerca, como si la distancia que nos separaba se estuviera desvaneciendo. La idea de que podía haber más de esas criaturas en las sombras nos mantenía en constante alerta. ¿Por qué lo seguimos?, preguntó uno de los soldados, su voz temblorosa. Harry se detuvo y se giró hacia nosotros, su mirada fija y determinada. «Porque no tenemos otra opción», respondió con voz baja. «No sabemos qué más hay allá afuera, pero sí sabemos que Rodríguez está en problemas y aunque no sepamos qué nos espera, no podemos dejarlo solo». Mi corazón latía con fuerza, bombeando sangre fría en cada pulso. La sensación de peligro era tan tangible que casi podía tocarla. A veces miraba hacia atrás, esperando ver esa sombra negra en la distancia, pero solo había la inmensidad de la nieve y las colinas que se alzaban a nuestro alrededor, tan frías y solitarias. «¿Qué pensará hacer?», dijo otro soldado, su voz casi un susurro. «Si está solo, no sabemos si ha encontrado alguna señal de ayuda. No tiene sentido que se separe. Tal vez estaba buscando algo específico, algo que no pudimos ver desde donde estábamos», contestó Harris. Seguimos avanzando con la esperanza de que él pudiera haberse adelantado y encontrado algo que nos ayudaría a entender mejor qué era ese ser, o al menos darnos alguna pista de cómo enfrentarlo. Pero a medida que avanzábamos, la nieve comenzó a cambiar. Las huellas de Rodríguez se volvieron más difíciles de seguir, como si hubieran sido borradas por la tormenta que se acercaba. La única señal de su paso era un par de manchas de sangre aquí y allá, las cuales parecían crecer a medida que avanzábamos. «Esto no es bueno», murmuró Harris, mirando las manchas. «No hay manera de que siga vivo si sigue perdiendo tanta sangre». Una desesperación fría me invadió. No quería creer que Rodríguez hubiera sido atrapado por la criatura, que se había convertido en otro símbolo de la invasión de esas cosas en el Ártico, pero no había señales de su regreso. No había señales de que alguien más hubiera estado aquí desde que nos separamos. «Vamos, no tenemos elección», dijo Harris con firmeza. «Tenemos que llegar al puesto de observación. Desde ahí podremos ver más lejos y tal vez encontrar alguna señal de él o de lo que sea que nos esté persiguiendo». Nos reagrupamos y comenzamos a avanzar con más cautela. La nieve crujía bajo el peso de nuestros pasos y el susurro resonaba más cerca ahora, casi una presión constante en mi mente.
El frío me quemaba la piel y me di cuenta de que era más que físico. Era como si el mismo hielo me estuviera advirtiendo de un peligro que no podía comprender. Si seguimos así no llegaremos al puesto de observación, dijo uno de los soldados, mirando hacia las montañas que se extendían a lo lejos. Estamos perdiendo tiempo. Harry se detuvo y miró hacia atrás, como si buscara algo más allá de la nieve y las sombras. Rodríguez tenía que estar cerca, dijo finalmente. Algo nos está retrasando, algo más que el clima. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó uno de los otros soldados. ¿Volvemos por él o seguimos adelante? Harris miró hacia el horizonte, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. No podemos darnos el lujo de volver atrás, respondió. Tenemos que llegar al puesto de observación. Si encontramos algo en el camino, tal vez podamos hacer una llamada o enviar una señal de emergencia. Todos asentimos en silencio, sabiendo que no había otra opción. Nos movimos con más rapidez, siguiendo las huellas de Rodríguez con la esperanza de que nos llevaran al puesto de observación antes de que la tormenta nos atrapara o antes de que la criatura nos alcanzara. El susurro ahora era constante y a veces pensaba que lo sentía vibrar en mis dientes, en mis huesos, como si fuera una presencia más en el grupo. Después de unos minutos, el sargento Harry se detuvo y levantó una mano, señalando hacia las montañas. Allí, dijo. Esa es la cumbre de la montaña. Desde ahí podemos ver casi todo el valle. Todos seguimos su mirada y al principio no vi nada más que la neblina que comenzaba a formarse en el horizonte, pero luego noté algo extraño, un resplandor débil, como una luz lejana que brillaba débilmente entre las sombras. ¿Ve eso?, pregunté, señalando con un temblor en la voz. Harris asintió. Es el puesto de observación, dijo. Parece estar intacto, pero vamos a tener que cruzar ese valle para llegar a él. Eso significa que tendremos que atravesar la neblina, dijo uno de los soldados. Y sabemos lo que eso significa. Sabíamos a qué se refería. La neblina era más que solo un fenómeno natural. Era la marca de la criatura, una barrera que había creado para separarnos, para aislarnos. Cada paso que dábamos nos acercaba a un peligro que ni siquiera podíamos ver. Es nuestra única oportunidad, respondió Harris. Vamos a cruzar ese valle y vamos a llegar al puesto de observación. Y si Rodríguez está allí, entonces sabremos qué hacer después. Nos preparamos para el cruce, revisando nuestras armas y manteniendo los ojos abiertos. Aunque sabíamos que la neblina dificultaría cualquier intento de ver más allá de unos pocos metros, no había marcha atrás. Vamos, dijo Harris. No hay tiempo que perder. La neblina nos envolvió en cuanto comenzamos a bajar por la pendiente hacia el valle. Era densa, casi tangible, y se entrelazaba en un velo espeso y casi pegajoso. Los sonidos de la naturaleza se apagaron a nuestro alrededor, como si el mundo entero hubiera sido absorbido por esa niebla fantasmal. No podíamos ver más allá de 1 metro o 2 a través de la neblina, solo sombras y formas difusas. Manténganse juntos, ordenó Harris, su voz apenas audible por la intensidad de la neblina. No sabemos qué hay aquí, pero no vamos a quedarnos atrás. Avanzábamos despacio, cada paso un esfuerzo para movernos en un entorno que parecía estar vivo, que se retorcía y se transformaba a cada paso. Las sombras en la niebla se alzaban y desaparecían, formas que se dibujaban solo para ser devoradas por la bruma en un parpadeo. Sentía que algo nos observaba, algo que se ocultaba entre las sombras esperando a que bajáramos la guardia. No podemos ver nada, murmuró uno de los soldados, su voz temblorosa. ¿Qué hacemos si nos encontramos con eso? Harris no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó su rifle y siguió adelante, manteniendo los ojos bien abiertos. Sigan avanzando, ordenó. No hay vuelta atrás. Tenemos que llegar al puesto de observación antes de que la neblina se cierre por completo. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. El frío se volvía más intenso, el aire más denso. La neblina parecía devorarlo todo a su paso, no solo la luz y el sonido, sino también las ganas de seguir adelante. A veces miraba hacia atrás, esperando ver alguna señal de los otros,
pero solo había sombras y más sombras. La línea de formación que se desdibujaba. ¡Ay! Grité, mi voz apenas audible. ¿Alguien responda? No hubo respuesta. Todo lo que pude escuchar fue el eco de mi propia voz en la niebla, un murmullo amortiguado que se perdía al instante. Una sensación de pánico comenzó a crecer en mi pecho, una opresión que casi me hizo detenerme, pero no podía permitírmelo. No cuando no sabía qué era esa cosa que nos seguía, que nos vigilaba. Harris, necesitamos una señal, algo, dije, tratando de mantener la calma. ¿Qué hacemos si nos encontramos con eso? Harris se detuvo y miró a su alrededor, su mirada fija y alerta. Solo manténganse juntos y sigan avanzando, respondió con firmeza. No hay tiempo para más preguntas. La neblina se volvía más oscura, más pesada. De repente, algo cambió. Una sombra más oscura que las demás. Una forma que se movía entre las sombras. Me tensé, listo para gritar o disparar, pero Harris levantó una mano, señalándome que no hiciera nada por ahora. Cállense, dijo en voz baja. Escuchen. Podía escuchar el sonido ahora. Un susurro bajo que se elevaba y caía como una respiración profunda. Me di cuenta de que no era solo un sonido. Era una vibración que sentía en los dientes, en las extremidades. La niebla parecía girar alrededor de nosotros, como si estuviera buscando algo. ¿Qué está haciendo?, preguntó uno de los soldados, su voz un hilo de miedo. Harris se quedó inmóvil, su atención fija en la neblina. Esperando, dijo. Esperando a que bajemos la guardia. El susurro se intensificó. La neblina se retorció y se agitó a nuestro alrededor, como si algo se estuviera moviendo entre nosotros y la sombra. Me agarré más fuerte al rifle, mirando a mi alrededor, buscando cualquier indicio de lo que estaba sucediendo. De repente, una sombra emergió de la niebla, tan rápida y furtiva que apenas pude procesarla antes de que estuviera encima de nosotros. Harris, gritó y disparó, pero la criatura parecía absorber las balas como si fueran simplemente parte del aire. La neblina se volvió aún más densa, oscura, y sentí que algo me rodeaba, una presencia que no podía ver pero que sentía en la piel, en cada pelo de mi cuerpo erizado. «Corran», gritó Harris. «Vamos, adelante, rápido». Comenzamos a correr, cada uno de nosotros con el corazón en la garganta, intentando mantener la formación en medio de aquella niebla que parecía moverse a nuestro alrededor. La criatura estaba cerca, demasiado cerca, y sentía su respiración en mi cuello, un aliento frío que me dejaba helado hasta los huesos. Avanzamos, saltando sobre los troncos caídos y esquivando grietas en el hielo. La neblina se despejaba de vez en cuando, mostrándonos solo unos metros a la vez, pero no fue suficiente. La criatura estaba siempre allí, siempre detrás de nosotros, y sentía que se movía en el mismo espacio que nosotros pero en otra dimensión, como si no estuviera del todo en nuestro mundo. Finalmente, alcanzamos una pequeña colina, la cima del puesto de observación. Harris gritó órdenes, haciendo que nos dispersáramos para cubrir más. Yo corrí hacia el borde y miré hacia abajo, esperando ver algo que pudiera darnos una señal, una esperanza de que estábamos a salvo. «Míralo», grité, señalando un grupo de edificios a lo lejos. Tan pequeños en el vasto horizonte blanco, pero con la sensación de que éramos los únicos vivos en kilómetros. Harris apareció junto a mí, su rostro iluminado por un atisbo de esperanza. «Es nuestra señal», dijo, su voz temblorosa pero llena de resolución. «Vamos, lleguemos a la base». Nos preparamos para el último tramo. La neblina comenzó a disiparse lentamente y el aire se volvió más frío, más agudo. Miré atrás esperando ver a esa criatura, pero no había nada. Solo la sombra de la colina y la nieve blanca a nuestro alrededor. «Vamos, sigan moviéndose», ordenó Harris, señalando el camino, «no estamos fuera de peligro aún». Avanzamos, cada paso una batalla contra el miedo y el frío. La base estaba cada vez más cerca, y aunque la neblina se disipaba, la sensación de ser observados no se iba. Algo en el aire, en el hielo mismo, nos estaba vigilando, esperando que cometiéramos un error, pero ya no me importaba. No podía volver atrás.
Llegamos a la base después de lo que pareció una eternidad, con los pulmones ardiendo y los músculos temblando. No hubo celebraciones, solo alivio, solo la certeza de que habíamos sobrevivido a algo que nadie creería. Rodríguez, dije, mi voz baja. Tenemos que encontrarlo. Harris asintió, pero su rostro era serio, más viejo de lo que lo recordaba. Sí, respondió. Pero al menos estamos vivos para buscarlo. Y así fue como nuestra historia en el Ártico terminó. Nos quedamos en la base durante días, esperando noticias de Rodríguez, pero no hubo señal de él. Las criaturas que vimos no dejaron rastro, como si se hubieran llevado sus secretos consigo cuando la tormenta se calmó. Nunca íbamos a hablar de ello con nadie más porque sabíamos que nadie nos creería, pero la neblina siguió siendo un recuerdo, una advertencia de que el Ártico nunca estaba completamente vacío, que siempre había algo más allá de las sombras, y que a veces la única forma de salir con vida era seguir corriendo, seguir avanzando sin mirar atrás.